Vamos a cambiar totalmente de tema. El Colegio de Abogados expresó reparos y se mostró contrario a la sentencia de la Corte Suprema contra las ISAPRES, luego que resolviera que las aseguradoras deberán volver a los valores del 2019 en la prima GES. También hay otro, recordemos, dictamen en torno a la tabla de factores. Para profundizar en este tema, nos acompaña la vicepresidenta del Colegio de Abogados, Soledad Recabarren. Soledad, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Andrés, muchas gracias por la invitación. Sí, Soledad, estaba viendo los puntos principales de la carta que ustedes envían, solamente para leer solamente 4 líneas. Los órganos del Estado son llamados a hacerlo desde hace años, no han enfrentado este problema, así como tampoco los prestadores han brindado respuestas ciertas y satisfactorias a las demandas básicas de los ciudadanos, muchos de los cuales han visto justamente la necesidad de judicializar estas materias. ¿Cómo recogen ustedes, tomando estas palabras, por ejemplo, los dos dictámenes al final de la Corte Suprema? Porque tenemos ahora el de la prima GES, pero antes tuvo el de la tabla de factores. Efectivamente, yo creo que esto, más que centrarlo en un tema de ISAPRES, hay que centrarlo en un tema país. Es de alguna manera el Poder Legislativo quien es llamado a regular todos estos temas y ha estado absolutamente en mora o incumplimiento de regular las cosas que por ley le corresponden. Y uno diría, frente a un problema hay un mal remedio, que es que los tribunales de justicia vienen de alguna manera a tratar de subsanar este error o esta omisión que tiene la autoridad legislativa, estableciendo un fallo que excede absolutamente sus atribuciones. Por lo tanto, uno diría que es peor, la enfermedad o el remedio. Pero efectivamente aquí tenemos un problema serio, que es que un poder está regulando temas que le corresponden a otro poder del Estado, es decir, el Poder Judicial está regulando temas que son propios del Poder Legislativo, dado que el Poder Legislativo no ha cumplido con su deber. También se ha dado, Soledad, y tú lo recogías un poco en la respuesta, que al final la ciudadanía, ante la no respuesta del mundo político, del Poder Legislativo, lo que hace es recurrir al Poder Judicial. Es la herramienta que le queda para los planes, para la tabla de factores, para la prima GES, y al final involucra, quiera o no, al Poder Judicial en una discusión que en teoría le debiese ser ajeno. Efectivamente, es decir, el Poder Judicial en su primer mandato es de alguna manera hacer cumplir las leyes. ¿Y qué pasa cuando esas leyes de alguna manera no se han dictado o no se ha dictado la normativa complementaria para poder hacer efectivas esas leyes? Y es ahí donde uno se encuentra con este zapato chino y hace que el Poder Judicial, a través de los recursos de protección, se pronuncien sobre temas que no les son propios. A ver, hay otros puntos también a tomar en consideración respecto a quienes este tipo de fallos, a quienes al final afecta, y también fue discusión con la tabla de factores, a quienes demandan a las ISAPRES, por ejemplo, en el caso de la tabla de factores, o a todos en general. También es una discusión para que tú nos expliques bien, que ahí hay hartas visiones. Efectivamente, uno diría que el principio constitucional que rige de alguna manera los fallos es que este solo afecta a las partes intervinientes. Y excepcionalmente afecta a toda la sociedad, porque no es que el fallo nunca afecte a terceros. Por ejemplo, si yo me divorciara, obviamente mi nueva calidad jurídica de mujer divorciada le afectaría a todo el mundo, porque todo el mundo tendría que reconocer que yo tengo esa calidad. Sin embargo, cuando aquí estamos hablando de que pueden haber pagos, que pueden haber cambios de tarifas, tú dices, estamos aplicándole un fallo judicial a personas que ni siquiera, no solo no intervinieron, sino que tampoco fueron oídas dentro del proceso, de una forma bastante más amplia de lo que el propio sistema reconoce, que es que los fallos solo le afectan a las partes intervinientes en el juicio. Que justamente en este caso, en el caso de la tabla de factores, para hacer un poquito de memoria, tú lo sabes bien, Soledad, se recurre, tanto las ISAPRES como otras personas recurren, personas naturales digo, ISAPRES, personas jurídicas, recurren apelan obviamente a este fallo, no es el concepto que apelan, pero presentan recursos justamente para que se revise el fallo. Y al final lo que hace la tercera sala no solamente es confirmar el fallo, sino que a la vocera de la Corte Suprema, que había dejado el espacio abierto justamente para que se interpretara como finalmente se interpretó,
se le saca de la vocería. O sea, ahí también hay una decisión, una señal de la Corte Suprema que es bien potente. Absolutamente, y ahí uno podrá discutir si es procedente o no es procedente el nivel de extensión que se le aplicó al fallo y obviamente las medidas que tomaron. Nosotros como colegio no quisimos centrar esto en las ISAPRES, sino Sí. más bien en el concepto de cuáles son las labores de los órganos. Y aquí efectivamente hay alguien que no está cumpliendo su tarea y alguien que suple esta tarea sin tener las facultades. En el pasado hubo muchos temas en que también se estableció que no procedía determinado actuar. Por ejemplo, cuando se tenían los tribunales tributarios y aduaneros en sede del Servicio de Impuestos Internos. Y la verdad es que ahí, en esos años, el criterio de la Corte fue que exigía que todo el mundo solicitara esto puntualmente, y uno diría por la reiteración constante de los fallos vino el cambio de ley. Claro. En cambio aquí, el fallo está tratando de cambiar la normativa. Sí, Soledad, puede darse quizás el lenguaje más coloquial que aquí, al final, el trasfondo de lo que hace la Corte Suprema, porque son varias instancias, por eso yo te recordaba el tema de la tabla de factores, antes con el tema de los planes de salud, lo que está diciendo, a ver, me están obligando a decidir sobre temas que a mí no me corresponden, como son los temas de salud, como tú mencionabas, y al final con estos fallos lo que hace es definitivamente dejar la pelota en la super de salud, dejar la pelota en el Poder Legislativo y sacar definitivamente, claro, uno podrá decir las formas son o no adecuadas, pero sacar definitivamente el tema desde los pasillos de justicia, de los tribunales. Sí, lo que pasa, uno diría que sí, lo que está tratando el Poder Judicial es de empujar que efectivamente se resuelva esto de manera definitiva, pero la forma en que se fueron interpretando estos fallos, de decir que esto era una derogación de la normativa y por tanto, lo vimos en el fallo anterior, que no es el de ahora, el de GEST, el de las tablas, entonces tú dices, quedó esto como un poco en blanco y la pregunta es ¿cuántos recursos del Estado pueden implicar la aplicación de este fallo? Y es ahí donde de alguna manera la decisión del Poder Judicial todavía se tambalea mucho más, porque cuando tú fallas que el monto de una operación baja o las tablas se eliminan derechamente, tú dices, bueno, ¿quién va a pagar la cuenta? Y la cuenta la van a pagar todos los chilenos, sin que el Estado, sin que el Poder Ejecutivo tampoco haya sido parte de esto. Entonces, de repente tú empujas, pero cuando empujas puedes botar las estructuras. Y uno diría, vale la pena empujar, pero hay que ver hasta dónde. Soledad, tú mencionabas varias veces que, claro, usted el tema puntualmente no es con la ISAPRES, sino que la forma de actuar, de involucrarse de alguna manera un poder del Estado en otro. ¿Qué otros espacios ves tú que se puede dar esto mismo que ustedes critican como colegio de abogados? Yo creo que de alguna manera, y como país hemos tenido en todas las áreas y en todas las organizaciones muchas falencias. Y yo creo que vivimos por los resultados del Twitter, vivimos por los comentarios de prensa y la verdad es que no estamos mirando las estructuras desde arriba, ver dónde estamos fallando y qué cosas hay que arreglar. Yo creo que llega el momento de que como país dejemos de poner parches en todas las instituciones y nos sentemos a regularlas completamente y de manera armónica. Y en este sentido, solamente para ir cerrando, Soledad, ¿cómo ves tú, claro, sin ser una especialista en el tema de ISAPRES, pero al final esto se va a resolver? Uno siente que el gobierno está en una suerte tú mencionabas el concepto antes como de zapato chino, porque tú lo que decidas, al final lo dicen incluso los especialistas, hoy día las ISAPRES tal como están funcionando, no van a seguir funcionando, van a tener que cambiar sí o sí. Aquí la decisión va a impactar al tema de las ISAPRES, va a impactar a los prestadores de salud privados, va a impactar al sistema público de salud. En el fondo aquí la decisión que se tome va a ser muy, muy compleja. Y por lo mismo, la gran pregunta aquí es, ¿nos vamos a sentar a conversar y a regular orgánicamente esto o vamos a dejar que reviente y después recogemos los pedazos? ¿Tú ves disposición a esa conversación? Es que si dejamos que esto reviente, quien sufre, en definitiva, este mal, son las personas de menores recursos. ¿Tú ves que hay disposición a esa conversación necesaria? Yo creo que todavía no están dadas las cosas y es un problema ideológico, que ese es el problema de fondo.
Cuando dejemos de plantearnos ideológicamente y tratemos de hacer un país organizado y ordenado, pensando en el bien de la gente y no el bien de las personas que están de alguna manera regulando esto, vamos a poder llegar por fin a un acuerdo, pero yo creo que todavía no está en los nopabollos. Soledad Recabarren, vicepresidenta del Colegio de Abogados, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias por el diálogo. Muchas gracias a ti. Chao, chao.